nuestros hijos a la congregación. Ahí está. Y muchas veces nosotros somos los que vamos a provocar lo que dice la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy. En este momento nosotros vamos a hablar de un personaje amén. Esto no nomás es para ustedes, sino que también para mí. Muchas veces yo puedo decir, yo soy pastor, ya tengo mi vida eterna, ya la tengo ganada, pero qué error tan grande, ¿verdad? No podemos usar el salvo siempre salvo, porque al final del camino hay una consecuencia, dice el Señor, el que venciere. Amén. Si tú amas a Dios, Él te va a amar. Pero la palabra de Dios dice que si tú no amas a Dios, pues Él no te puede amar. Te va a dar porque eres creación. Pero si tú no lo aceptas como tu Dios y único Salvador, Él no puede ser tu Dios. Amén. Y la salvación se perdería, pues si no lo aceptas, nunca has tenido salvación, ¿verdad? Para poder tener salvación, tienes que aceptarlo y caminar en el camino recto. ¿Sí? Que es, ya sabes, primero que hay que tener el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para que pueda haber frutos. Y si no hay frutos, hermano, hagamos lo que hagamos. Es como un recímalo así, ¿verdad? Hagamos lo que hagas. Hice obras buenas, mira, tuve misericordia, ¿sí? Pero cuando aceptaste que Cristo Jesús te gobernara. He ahí el problema más grande que tiene le voy a decir, aquella persona que estando en el camino de Dios se fue, ¿sí? Y tú podrás decir, hermano, sí se podrá, el Señor te va a regresar. Decirte la verdad, hermano, muchos de ellos ya no regresan y se pierden en el mundo. La historia relata de esta persona, ¿sí? De esta persona que conociendo a Cristo, caminando con Pablo, caminando con varios de sus discípulos, él dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y muchos, yo voy a hablar de este personaje, pero yo voy a decir, ¿da miedo? Muchas veces sí te da miedo, aunque digas que eres el más valiente. Seguir a Cristo tiene una consecuencia. Y hay momentos bien difíciles que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me ayuda, Señor? ¿Por qué esto, verdad? El Señor, a través de la palabra que vamos a oír ahorita, el Señor dice que nunca te va a desamparar. Él es el que va a pelear tus batallas, pero el miedo, ¿quién es el que lo pone? El chanclas, el decir, ¿estoy bien cimentado o no estoy bien cimentado? ¿Sí me entiendes? Si tú no confías en Dios, pues no estamos del otro lado, ¿verdad? Tenemos que confiar. Y Él va a pelear tu batalla, siempre y cuando seas honesto. Señor, es que dijiste que me ibas a cumplir y te va a decir, ¿obedeciste? ¿Me seguías? ¿Me amabas? ¿Llevaste la comisión? ¿Fuiste a visitar al enfermo, al necesitado? ¿Le diste al que estaba cautivo? ¿Le diste agua al que estaba sediento? ¿Le diste de comer al que estaba hambriento? Y no nomás de la palabra, dice que el Señor te da, aún así para que lleves lo material a las personas, amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a oír el día de hoy. A esta persona se llama Demas. Esta persona tuvo primeramente que haber oído del Evangelio, amén. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque oíste de un Dios vivo, ¿verdad? Y dice que la palabra dice que para poder sentir la palabra dice que te tuvieron que haber primero oído el Evangelio, ¿verdad que sí? Para que tuvieras ¿qué? Hambre de la palabra, ¿verdad? Y hoy hermanos,
Vamos a hablar de este personaje, pero apunta o llévatelo, pon mucha atención, porque esto nosotros podemos estar como él. Dice que hasta el final, venciere es el último aliento de tu vida, así. Jesús, o puedes decir renuncio, ¿verdad? Eso depende de ti. No depende del pastor, ni del predicador, ni del evangelista. Dice que la vida es si tú la quieres, y tú sabrás en qué momento la quieres soltar. Sí, hablamos de las estaciones, ¿en qué estación te quieres bajar? Si te llegaras a tener mucho dinero, te bajarías de Cristo Jesús. Si te llegara una adicción, te bajarías en esa estación. ¿En qué estación te quieres bajar? Ya quedamos que los cristianos que estamos aquí, estamos cimentados en la palabra de Dios, y la meta tuya y la meta mía es llegar con Jesucristo, amén. Esa es la carrera que cada uno de ustedes, yo también, debemos de correr. Nosotros tenemos que estar preparados, amén. Recuerden, hermanos, que primero les voy a dar una pequeña introducción de quién es Demas. Demas es una persona que seguía a Pablo, a Lucas, ¿sí? Y que estaban en el ministerio de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dicen Demas que su nombre significa el que se consagró, y en griego significa consagrado a la madre tierra. Y esto se denomina de Demetes, que es la diosa griega de la agricultura, y Demetrio significa el que nutre la tierra madre. Por eso nosotros debemos de tener cuidado también cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, ¿verdad? Porque todo depende también de ahí. Sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Muchas veces desconocemos qué nombre le estamos poniendo a nuestros hijos. Yo le preguntaba a una persona, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Mara. Entonces, si tú sabes el significado de Mara, ¿verdad? ¿Saben el significado de Mara? Amén. Dile, Marta, ¿qué es el significado de Mara? Amargura. Amargura. Recuerden cuando Moisés llegó a las aguas, le dijo, esas aguas son maras, ¿verdad? Y eso es amargura. Nosotros, hay otra persona que también va a la fábrica y tiene otro nombre, como la que andaba defraudando a Dios también, ¿verdad? Y todos esos nombres no son bíblicos para que les pongas a tus hijos, amén. Pero la decisión es tuya. Nosotros nomás te damos un consejo, pero tú sabrás cómo quieres ponerle a tus hijos, amén. En este caso, pues Demas, pues lo podríamos tomar como el que se consagró, ¿verdad? Y así lo dejaríamos nosotros. Pero hay algo importante. Yo te quiero hablar de Demas. Antes digan la palabra de Dios. Demas, si yo fuera Pablo el día de hoy, había Demas, Filemón, X nombres, ¿verdad? Que lo seguían a él. De esos discípulos que estaba enseñando. ¿Quién? Pablo, ¿sí? Uno de ellos que lo apoyaba, estaba aprendiendo la palabra. Para él primeramente tuvo que haber oído la palabra de Dios para poderse convencer, amén. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Dice que un día, y yendo en la travesía, él renunció. ¿Por qué renunció, hermano? Porque había muchos contratiempos, porque él no confió a lo que la palabra le estaba diciendo. Demas tenía un compromiso grande, sí.
estaba aprendiendo de su maestro, que era Pablo, ¿verdad? Pero al final, muchos pueden decir, ya quedó en la miseria, está encarcelado, no tiene nada. ¿Sabes qué? Lo que le pasó a él me puede pasar a mí. ¿Y qué van a hacer al final? Se van a apartar. La palabra de Dios que van a escuchar hoy no es mentira. El Señor dice que siempre nos va a respaldar, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos haciendo lo justo, lo correcto. Amén. Y para que veas que sí estaba con él, ve a Tesalonicenses 1, hermana. Primera de Tesalonicenses. Es 4:14, hermano. Colosenses 4:14. Es que en la mitad. Colosenses está atrás de Primera de Tesalonicenses. Perdón, te voy a dar el título. Cambió lo eterno por lo temporal. Cambió lo eterno por lo temporal. ¿De quién estamos hablando? De Demas. Colosenses 4:14. ¿Ya lo tienen? Fíjense, ¿ya lo tienen, hermana Esmeralda? ¿Ya? Fíjense lo que dice aquí. Aquí nos dice quién y quién estaba, ¿eh? Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En el 15 lo voy a leer. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Aquí ya hay una evidencia, ¿verdad, hermana? ¿Quién estaba con Lucas? Demas. ¿Y quién era el que tenía, quién fue el que fue llamado? El llamado que a quién se lo hicieron cuando era Saulo, pasó a ser Pablo, ¿verdad? Pablo tenía la autoridad para enseñar, para dar a conocer el evangelio de la cruz, el evangelio de la redención. ¿Sí? Pablo fue escogido ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Camino a Damasco, sucede que cae al suelo, dice que se le pusieron escamas, y ahí relata esa historia de quién, de la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? De lo más inmundo lo llamaron a la luz. ¿Y para qué fuiste llamado a la luz? Para revelarte antes de todo, fuiste llamado a la luz para llevar esas buenas nuevas. Para eso nomás, hermanos. Ya te mostré la evidencia que aquí está Demas con Lucas, están llevando la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ir a Romanos 10, va a ser 18. Romanos. Es Romanos, hermano. 18. Permítanme, hermano, que lo traigo todo aquí. Hermanos, yo lo tengo mal aquí. 17. Permítanme, ya que lo apunté mal. Bueno, se los voy a explicar así porque no, la cita no la tengo exactamente. Dice la palabra de Dios que, perdón,
Yo la tenía en la Biblia de mi hermano. No, permítame. Sí, de verdad es romano, sí. No, ya no es romano. Sí, ya está. Romanos 10, perdone. 18. Dice en el 9, vamos a empezar en el 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿será qué? Será salvo. Amén. Y le vamos a dar al 17, hermanos, porque esto tuvo que haber oído ¿quién? Demas. ¿Sí? Pablo era el comisionado ¿a qué, hermanos? A llevar el evangelio. Y aquí dice el 10, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para la qué? Para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyese no será avergonzado. Aquí además le estaba diciendo el Padre que si él creía en la promesa del Señor, dice que no será avergonzado, será respaldado por él, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces, hermano, nosotros no creemos. Yo te digo a veces yo he dudado de decir, ay Señor, pero después digo, bueno, ¿en quién estoy creyendo, hermano? No quiero decir que yo no he tenido temor, no he tenido miedo. Sí, hermano, a todos nos llega a pasar. Te pega hasta depresión, angustia, pero en ese momento, así como siempre se los he dicho, tenemos que ir al suelo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que confiar en Él. Muchas veces me dice, hermano, ¿tiene confianza? Y digo, gloria a Dios. Muchas veces te pones a dudar así de que, ¿qué está pasando, verdad? Pero en ese momento el enemigo mete un dartito, ¿verdad? Y debes de tener puesto el yelmo bien puesto y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti. En lo que me ha dicho se va a cumplir. Porque sigo esperando y sigo creyendo en usted. Amén. Y luego dice, vamos a leer hasta el 17, porque no, el 12 sigue, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Nosotros hace rato, en la alabanza, en la adoración, nosotros estábamos invocando a Dios, ¿verdad? Él sabe el proceso, Él sabe lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y Él sabe, hermanos, lo que pasa por nuestra vida. Lo que a veces el Señor permite que pase. ¿Para qué? Para ver si es cierto que estamos bien cimentados. Estamos hablando de Demas. Demas desistió. Por eso aquí el Señor nos está avisando y nos advierte que tenemos que creer ciegamente en Él. Amén. Y el 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Demas? Demas, Pablo le tuvo que haber hablado, le tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. ¿Y por qué no? Pablo tal vez le pudo haber dicho, mira, yo era perseguidor de la iglesia y un día me llamó Jesucristo y Él me capacitó, Él puso quien me enseñara, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios le revelara, y solamente así creí en tu promesa, en la promesa de Jesús. Y al platicar a veces nosotros con dar testimonio de cómo éramos antes y hoy cómo somos, el Señor que transformó tu vida, eso se llama testimonio, se da un testimonio de vida, de que pasaste de muerte y llegaste a vida. Esto le pasó ¿a quién? A Pablo cuando se convirtió en Saulo. Amén. Saulo se convirtió en Pablo. Y luego dice también que este Demas tuvo que haber tenido muchas experiencias. ¿Cuáles experiencias? Para poder seguir a Cristo, lo primero que queremos todos, hermanos, es un milagro, ¿verdad? Y él vio al paso del tiempo, él vio, ¿sí?
Él vio muchos milagros, pero también estaba enseñando Pablo a él a que compartiera la palabra de Dios, así como a cada uno de nosotros nos pide Dios que compartamos y aprendamos. Y el 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que el cual no han creído? Te dice el Señor, tú puedes invocar, pero ¿a quién le vas a hablar, hermano? Si no conoces, si no has creído, no has conocido a Jesús. ¿Le puedes hablar a alguien que no has conocido? Pues ¿a quién le vas a hablar? Vas a andar gritando como por loco, ¿verdad? Y pues ¿quién te puede contestar? Y luego dice, y como creerán en aquel que quiere, de quien no han oído. Muchas veces, hermanos, nosotros ya somos cristianos y ya sabemos a quién pedir, ¿verdad? Nuestras súplicas, nuestra alabanza, pues nuestras rogativas, pues son para Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sí sabemos quién es el que nos oye. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros aquí dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú puedes decir, aquella persona es mala, aquella persona sigue estando en un camino malo. Pero aquí dice, ¿cómo? Si no hay nadie quien les predique, hermano. ¿Sí me entiendes? Lo dejó al final. ¿Sabes qué fue eso? Muchas veces nosotros decimos amamos a Cristo Jesús, pero al final de cuentas no lo amamos. Amén. Y tú puedes decir, pero ¿cómo no lo voy a amar? Bueno, dice, el que venciere, Jesucristo te está pidiendo que te esfuerces, que seas valiente y que hagas la obra de Dios. Amén. Amén. Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo les digo a todos mis hermanos, desde aquí hasta allá, los que han predicado, cuán hermoso, dice el Señor, cuán hermosos son los pies de los que predican la palabra. Amén. Este es un mensaje para ti, este es un regalo para ti. Es una promesa de Dios, cuán hermoso, ¿verdad? Son los pies. Aquellas personas que están dispuestas, digo como mi hermano que agarra su morral y se va, pues gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes por predicar el Evangelio van a tener una recompensa, hermano. Amén. Y no es para mí, hermanos, ¿eh? La recompensa es para ti, hermanos. ¿Y sabes quién te la va a dar? Y ponte gozoso, a ver si puedes decir amén. La recompensa te la va a dar Jesucristo. Amén. ¿Y es porque yo te la di? No. Tú te la ganaste, hermano. Tú te la ganaste. Yo no te puedo dar nada, hermano. Así que esfuerces, hermano. Nos quedamos en el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios cae en tierra fértil, otra cae en puras piedras y otras, pues, en un lugar donde ni siquiera da ni raíces, ¿verdad? ¿Sí? No hay cómo pudiera enraizar una semilla. Muchas veces, hermanos, el Señor nos dice que no te canses, tú lleva el Evangelio. Algún día, si esa roca está muy fuerte, un día Dios la va a quebrar para que penetre y haya tierra fértil, hermano. Amén. Por eso tú dices, no, es que no me reciben la palabra. Gloria a Dios, pero ese mensaje que tú diste, ¿sí? Ese mensaje que tú diste, ¿qué pasó, hermano? Un día va a echar raíces, amén. Gloria a Dios. Dice el 17, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Qué tú, Demas? Pablo le tuvo que haber hablado a Demas, ¿verdad? Y esta palabra dice, así que la fe viene por el oír.
Él, a través de estar oyendo la palabra de Dios, Demas se convirtió, ¿verdad? Creyó. Y claro que aceptó a Cristo Jesús. Pero vamos a ver. Y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Ya sabemos que nosotros tenemos por fe. Dice, ¿cómo va a entrar la fe? Por el oír la palabra de Dios. No hay otra. Amén. Y eso te toca a ti y me toca a mí, hermanos. Dios deposita, oye bien, Dios deposita, hermano, en ti, el que vayas, sí, hermano, el que vayas y lleves la comisión. Amén. Amén. Y luego dice, bueno, hasta ahí dije que así me va a quedar. Entonces ya sabemos que la fe entra, ¿por qué? Por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Amén. Si no hubiera evangelistas, ¿qué pasaría? No se activaría la fe porque no tuvieran quien lo oyera. ¿Y cómo iba a entrar la fe? Si tú das un volante y no te lo recibieron, lo agarraron, se lo llevaron, más de alguno lo abrió. Y tú puedes decir, es un volante que se perdió. No, tal vez esa persona lo tiró. Gloria a Dios, porque pasó otra y lo levantó. Amén. ¿Y qué pasó, hermano? Tú puedes decir, tu trabajo, hermana, tu trabajo fue hecho bien. Amén. Sí, hermano, tu comisión no es convencer, tu comisión es llevar, y el Espíritu Santo de Dios es el que los va a convencer, hermano. Amén. ¿Cómo? A través de una prueba, a través de una enfermedad, pero los tiene que convencer. Y no es que te lo mandó, simplemente dijo, tienes que creer en un solo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a otro pasaje bíblico, hermano. Vamos a ir a Juan 33. Ahí está la vueltita. ¿Cuánto es el tres? No hay. Hermanos, hoy ando mal. Juan 16, 33. Juan 16. No, ando mal. Juan 16. Ahorita les digo que hicimos desde anoche y hasta el día de hoy, mis hermanos. Juan 16. 33. Sí, sí. No hemos dormido bien, hermano. A ver. Estas cosas que se van para pedir. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Amén. Deja rectificar. Juan 16, 33. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oigan bien lo que le estaban. Demas tuvo que haber oído esto primero, ¿verdad? Mira, ¿quién quiere ser cristiano? Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, todo es maravilloso. Pero aquí le estaba advirtiendo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le dice? Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién vas a tener paz? En Cristo Jesús. Pero le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Si como Demas, tenía que haber confiado en quién, hermanos, en Cristo Jesús. Pero él no confió, hermanos. ¿Sabes qué pasó? Muchas veces, por eso les digo, tú tienes que matar ¿a quién? Al viejo hombre. Si no matas al viejo hombre, ahí viene un problema, tú vas a volver atrás. Y si tú vuelves atrás, te vas a convertir como Demas, como le estaba diciendo aquí. El Señor te está advirtiendo desde ahorita, hermano. Tú sabrás si te quieres ir. En el mundo tendréis aflicción, pruebas, ¿sí? Pero ¿qué te dice el Señor? Confía en mí, ¿verdad? Confía en mí, yo ya vencí al mundo, yo ya lo vencí. Y muchas veces, hermanos, no confiamos. Muchas veces no creemos. Muchas veces, ¿sabes que Dios da? Y da en abundancia también, hermano.
Perdón. Y nosotros, hermanos, lo que yo les quiero invitar, que cuando nosotros estemos en pruebas, en tribulaciones, hermanos, tú debes de confiar en Cristo Jesús. Tú debes de decirle, Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Señor? Yo tengo que confiar ciegamente en ti. El Señor te está advirtiendo como Demas, esta palabra es para nosotros. Y pregúntate y dice tú, hermanos, en la vida tendrás aflicción. Amén. ¿Renunciarás a Cristo? Ya cada quien tiene que tener su decisión, hermano. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser valientes. Ve a 2 de Timoteo, hermano, por favor, 4:6. ¿Cuatro qué? 6. ¿Ya no tienen, hermano? Es segunda, porque hay primera también. Amén. Porque yo ya estoy para sacrificio. ¿Quién estaba hablando aquí, hermano? Pablo ya estaba encarcelado y Pablo ya iba a morir. Pablo le estaba hablando a Timoteo. Timoteo también era un discípulo de él. Y aquí le estaba hablando a él, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sí? ¿Quién es el que iba a estar sacrificado? Dice Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. ¿Cuál es la fe, hermanos? La fe era el oír la palabra de Dios. Dice que él la guardó hasta el final. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que así como él tenía que guardar ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. Y luego dice el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, los que aman su venida. Niños, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que tener, así como dice la palabra de Dios, tenemos que esperar la venida del Señor. ¿Cómo la tenemos que esperar, hermano? Dice con justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Con justos. Todos debemos de estar de verdad bien cimentados en la palabra de Dios. Amén. Y luego dice, aquí dice, abajo dice todos los que lo aman, todos los que aman su venida. Si tú no amas la venida de Cristo, compórtate y haz la voluntad que tú quieras. Jesucristo va a venir y te va a decir, estabas sentado aquí pero no hacías mi voluntad. Estabas aquí y eras un desordenado. Estabas afuera y eras igual. Eso dice el Señor, hermanos. Todos nosotros debemos de comportarnos aquí bien, como allá afuera y como en tu casa. Amén. Y en el vínculo que te encuentres, tú debes de ser ejemplo. Y desde pequeños, hermanos, aunque nos duela, desde pequeños tú debes de corregir a tu hijo. Amén. Si tú no corriges a tu hijo y lo dejas hacer lo que él quiera, hermanito, tú no estás obedeciendo a Dios. Si te pasa algo, vas a decir, hermano, ¿por qué? Porque no disciplinaste a tus hijos, no le entiendes a Dios. Amén. Y luego dice el 9, procura venir, le estaba diciendo él, procura venir pronto a verme, porque aquí viene lo que les digo, porque Demas me ha desamparado, dice, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué está pasando aquí, hermanos?
Si cuando vimos en Colosenses, vimos que estaba Lucas y estaba Demas y estaban llevando la palabra de Dios, ahora vemos aquí en 2 de Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado. A ver, hermanos, ¿estaba caminando con él? ¿Qué pasó? Fíjate lo que dice. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Yo te digo, hermano, muchas veces el Señor nos corrige a nosotros, pero ¿sabes una cosa? Nos duele cuando el pastor nos llama la atención. Y el problema más grande es que estás desobedeciendo la voluntad de Dios, hermano. Y esa es la verdad, hermano. Muchas veces quieres cuestionar al pastor, le quieres decir lo que haga, esto y eso. No, hermanos. El Señor le da sabiduría a él. El Señor le da sabiduría para poder entregar la palabra. Pero muchas veces, ¿sabes qué pasa, hermano? Nosotros no queremos disciplina. ¿Sabes que tenemos que estar disciplinados? Si no disciplinas a tu hijo, ¿te vas a disciplinar tú? No, hermano. Y son palabras que duelen, hermano, sí. Pero si yo no te lo digo, vas a seguir cometiendo los mismos errores, hermana. Y vas a dejar que tus hijos te gobiernen a ti. Timoteo obedecía a Pablo o no. Amén. Le estaba diciendo que fuera, porque ya lo habían abandonado. ¿Y sabes por qué lo habían abandonado, hermanos? Ahorita al final de aquí del 18 te lo voy a decir, porque voy a seguir con el 11. Solo Lucas está conmigo. Recuerda que Lucas y Demas andaban juntos, eran de 2 en 2, hermanos, y uno ya desertó. Dice, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Ya renunció uno, Dios levantará a otro. Amén. Y luego dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y luego dice el 13, trae cuanto vengas el capote y su abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hermanos, ¿quién recuerda que todo lo que estaba escrito antes era por pergaminos, ¿verdad? Amén. Pero después se fue haciendo parte por parte para que nosotros entendiéramos. Amén. Amén. Y luego dice el 14, Alejandro, el calderero, dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabes qué le estaba diciendo a esa persona? ¿Sí sabes lo que le estaba diciendo Pablo a esa persona? Que Dios le pague conforme le estaba haciendo la vida de cuadritos. Esta palabra, tú sabes que es para ti, hermano, pero te digo una cosa, hermanos, Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Por eso le decía que le estaba haciendo como la vida de cuadritos, hermanos, ¿verdad? Pero Dios le pague conforme, ¿qué? A sus hechos, a como le estaba tratando. Por eso muchas personas, si te tratan mal, tú déjaselos en las manos de Dios, hermano. Y luego dice el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, que él no quería que se difundiera, era acechado por el chanclas para que no se difundiera la palabra de Dios. Amén. Dice el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Oigan bien, hermanos, van a meter a la cárcel al hermano Manuel, ¡pum! Que se le quite por esto y por esto. Dice que cuando le estaban haciendo el juicio a Pablo, todos sus seguidores, así como a Jesús, lo abandonaron, hermano, le dieron la espalda. Yo le digo al Señor, Señor, dale licencia a las ovejitas que me has dado. Dale licencia, Señor, de que te amen y que al final del tiempo no vayan a abandonar su ministerio y que no vayan a abandonar a aquella persona que fue vituperiada. Recuerden que vamos a ser vituperiados. A Pablo, aquí, ¿por qué crees
Bueno, ya vamos a terminar. ¿Por qué crees que Demas desistió? Pablo encarcelado, Pablo sufriendo persecución, hambre, escupitajos, lo dejaban sin capa, por eso pedía su capa para taparse, pasaba sed, no se podía ni bañar, era atormentado por ese carcelero, ¿verdad? Y que carcelero, ¿y qué pasaba, hermano? ¿Qué pasaba? Demas dijo, esto es lo que me espera por seguir a Cristo. Bueno, el Señor no le dijo nada malo. El Señor le estaba diciendo, el que me sigue en la vida tendré esa aflicción, y esa es palabra para todos, ¿eh, hermano? Amén. Pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él quiere decir que nunca te va a dejar, no te va a desamparar. Tal vez va a dejar que te vituperien. ¿Sabes para qué? A ver si es cierto que confías en Él. Amén. Y esto nos estaba diciendo aquí esta palabra, hermano. Y luego dice, el 17 dice, pero el Señor estuvo de mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que Él venció al mundo, ¿da? Y el único que no te va a dejar esta palabra es para ti, para mí. El único que no te va, tal vez me vayan a abandonar o te vayan a abandonar, pero el único que no te va a dejar, por eso siempre les digo, confíen solamente en Jesucristo. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Muchas veces, hermano, se te va a poner oposición, hermano, para que no lleves la palabra de Dios. Pero si Dios ya venció, ya aceptaste a Cristo, Él es el que va por delante de ti. ¿A qué le tienes que temer, hermano? Tú debes de confiar en Él, porque en esta palabra, Demas fue bárbaro. Dice el 18, y el Señor me librará, oí bien lo que dice, promesa, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra debes de tatuártela en tu corazón, hermano. Dice, el 18 es el maravilloso, el Señor me librará de toda la obra mala y me preservará. ¿Para qué? Para su reino celestial, hermano. Y esto es para los que están afuera. Eso es para cada uno de ustedes, hermanos. Para cada uno de ustedes, hermanos. Él va a preservar la vida de ustedes hasta el final, porque los quiere llevar ¿dónde? De donde nacimos, de donde fuimos creación de Él. Y ese es el reino de Dios, hermano. Amén. Muchas veces no alcanzamos a entender, hermano, lo que Dios hace en esta vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y es así, hermano. No tengas miedo. Y ahora sí te voy a decir qué pasó con Demas. Vivían en Roma. En Roma hay un coliseo olímpico. En Roma había unas diosas del Olimpo, la mitología griega, la filosofía, ¿sí? Y en ese momento, en un tiempo se quemó, no sé si sepan la historia, se quemó el estadio, ¿verdad? De Roma, Coliseo. Y les echaron la culpa, ¿a quién crees? A los cristianos. Y por eso empezó esa persecución. ¿Y sabes qué le hacían? Los metían, nos encontraron a nosotros, métanos a todos ellos, niños y grandes, a medias del Coliseo, y ábrenle la puerta a los leones. Demas presenció todo eso. Y luego dice, como ya era noche, sí, y agarraban más hermanos, ¿sabes lo que hacían? Te ponían brea y te ponían de antorcha, te quemaban, te prendían. Demas vio todo eso. ¿Y sabes qué pasó? Demas cambió lo eterno, y él ya estaba en lo eterno por lo temporal, se fue atrás. ¿Y qué dijo? Mejor yo digo, ¿sabes qué? Yo no creo en Jesucristo y ahí nos vemos. Él se regresó atrás. Pero hay una palabra muy fuerte, ahorita lo vamos a ver. Hay una palabra bien fuerte para todos aquellos que vuelven atrás. Y esa palabra pues es dura, hermanos.
Por tanto, no desmayamos aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Nosotros debemos de permanecer. Por eso decía que matemos el viejo hombre, y el nuevo hombre lo tienes que alimentar con la palabra de Dios. A que debes de desgastar, no les dice aquí, no le dice que se desgaste la carne. Lo que importa es lo que ya está dentro de ti. Amén. Y lo que está dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Ese va a ser el que a nosotros nos va a llenar, ¿sí?, de la palabra de Dios, para poder llevar su evangelio. Amén. Amén. Luego dice el 17, porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Nosotros, el Señor nos invita a que esta vida que tienes tú es pasajera, hermano. Amén. Y va a haber tribulación, hermano. ¿Sí? Amén, amén. Y yo te digo una cosa, el Señor dice, esto es pasajero, lo que yo te quiero dar es lo celestial, hermano. Amén. Y por más pruebas que tengas, y por más necesidad que tengas, y por más cosas que tengas, hermano, ¿qué va a pasar? El Señor va a cuidar de ti. Amén. Y el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Aquí hablo por lo que le estaba diciendo a Demas, cambió lo eterno, él ya estaba dentro, como nosotros ya estamos dentro, por lo temporal. Un día te regresas atrás, ¿y qué va a pasar, hermanos? Pues va a haber tribulación. Y cambiaste, ya ahorita, si ya estás dentro de lo eterno, cambiaste lo eterno por una temporada, porque se va a terminar este ciclo, ¿verdad? Y ahí no vas a tener recompensa, hermano. Amén. Pero los que no se ven son eternos. Dice que tú lo que ves aquí, todo esto, lo que hay aquí es temporal. Lo que no vemos nosotros es lo eterno, y es lo que está nosotros dentro de nosotros. La nueva criatura es así, hermanos, le va a dar vida ¿a quién? Al alma, y esa alma después va a ser eterna, hermanos. Amén. Y yo te digo que vayas a Mateo 24:3, hermano. Y aquí hay algo hermoso. Dice, Amén. 13 y 14 nomás vamos a leer, hermano. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Esta es una promesa, está hablando Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú y yo el día de hoy, hermano? Perseverar. ¿Dónde? ¿En quién? En la fe, que es Jesucristo a través de su palabra. Y si no, nosotros no permanecemos en ahí, ¿qué pasa, hermanos? Serás cortado, así como lo dicen, cortadito. El pastor no, el pastor es el primero. Oigan bien, el pastor va a ser el primero por mentiroso. Ay, que yo digo que me hablaste, Señor, ya les prediqué, ¿no? El pastor debe decir la verdad. Y la verdad, así como esto, es el Evangelio de Jesús. Amén. Hay una palabra, dice, que esa la dice Pedro, la segunda de Pedro, pero no la quiero leer. Pero dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca a su chiquero. La puerca lavada vuelve a su chiquero, eso dice en segunda de Pedro. Y esta palabra, hermanos, es para cada uno de nosotros. Sí, hermanos. ¿Queremos volver atrás? No. Dice el título, cambio de lo eterno, ¿a dónde? Por lo temporal. Esto es temporal. La palabra de Dios te está diciendo, las pruebas, la aflicción que estás pasando, hermano, un día van a caducar.
Y después de que ya caduquen, ¿qué va a pasar, hermanos? Vas a ir a hacerlo. El Señor te está diciendo que eres celestial o eres temporal. Lo único que puso de referencia fue a Demas, que estando en el Evangelio, él renunció, ¿verdad, hermanos? Amén. Y se fue a lo temporal. Cambiaste lo eterno, la vida eterna, por un ratito. ¿Cuánto te va a durar la vida, hermano? 100 años. Y piensa que es eterno, hermano. Para siempre. No cambies lo temporal. Con esto va a terminar. No cambies lo temporal. O no cambies lo eterno por lo temporal. Lo temporal, a lo máximo, lo voy a poner así en la vida de nosotros el día de hoy, son 100 años. Tiene caducidad. Y lo eterno es lo que te espera a ti. Amén.